darle la bienvenida y el agradecimiento a nuestro invitado, el economista Luis Miguel Castilla. Él es actualmente director ejecutivo de Evidenza Instituto y ex ministro de Economía. Es decir, vamos con él a conversar de lo que es la economía. Y hay una primera pregunta que quiero trasladársela, ingeniero, con los respectivos, economista es usted, economista de profesión. Quiero trasladarle para que no se me quede en el tintero. Y me le hizo un entrevistado anterior que está viendo los temas de desastre en el norte del país y que tiene que ver con el tema de reconstrucción con cambio. La pregunta se resume en algo simple, ¿eh? ¿Por qué el Estado es tan burocrático para atender emergencias? Muy buenos días, don Luis Miguel Castilla. Buenos días, Oscar. Gracias por la entrevista. Es una pregunta muy oportuna porque recursos hay y se han trasladado todos los años. Hay partidas justamente para la prevención de desastres naturales. Y viendo, por ejemplo, en Piura, donde hoy día estamos viendo inundaciones por el fenómeno climatológico, el año pasado se dejaron de gastar 60 millones de soles en prevención para evitar justamente lo que estamos viendo hoy día en las noticias. Esta deficiencia y a veces desidia de la autoridad pasa por, en primer lugar, no hay las capacidades suficientes. En segundo lugar, los sistemas administrativos del Estado son un poco rígidos y excesivamente reglamentaristas, buscan más el control que a veces facilitar el gasto. Un tercer aspecto es que hay una altísima tasa de rotación de autoridades y falta de continuidad para llevar a cabo los procesos de inversión en particular. Y lo peor de todo es que hay mucha corrupción. Entonces, usted suma esos cuatro componentes y eso explica por qué es que todos los años en el Perú tenemos 16.000 millones de soles en promedio sin ejecutar en obra pública. Y eso obviamente exacerba la desafección de la gente, el descontento, y vemos estas consecuencias indeseables cuando ocurren este tipo de fenómenos como las lluvias que están azotando el norte y la costa del país. Ahora, esta capacidad de gasto eficiente, capacidad de gasto eficiente, esto ha sido contenido en un artículo que ha publicado El Economista, un medio vinculado a la economía internacional, muy reconocido, y nos advierte que la degradación de nuestra democracia está acentuándose, es decir, cada día está más consolidada. ¿Qué tiene que ver la economía con este análisis que ha hecho esta revista económica del Economist? Sí, mire, justamente hace pocos meses esta revista, que tiene un servicio de inteligencia económica, hace una clasificación de los países entre democracia plena y regímenes autoritarios. Y el Perú ha sido categorizado como un régimen híbrido, o sea, no es democrático plenamente ni autoritario, sino más tirando hacia un régimen donde la democracia no prima. Y dentro de los aspectos que mide este índice para clasificar una economía o un país como tal, tiene que ver la capacidad del Estado para actuar y atender las necesidades de la población. Entonces, no solamente tenemos problemas de gobernabilidad, de falta de representatividad, de crisis constante, sino que el aparato público no funciona para servir las necesidades del ciudadano. Y esto es uno de los aspectos que justamente mide ese indicador que nos pone en una situación que en la región, conjuntamente con México, somos democracia, somos sistemas híbridos. No, ni plena democracia ni plena dictadura. Y esto es bien difícil porque cambiar esa clasificación no es fácil. Y obviamente estamos acercándonos a países que tienen serios problemas institucionales y nada bueno puede salir de ahí, en mi criterio.
Ahora, don Luis Miguel Castilla, lo cierto es que también esto nos lleva a enfrentar una situación de legitimidad y legalidad con respecto a nuestras autoridades. Y esto está conllevando, por ejemplo, una parálisis del Estado que alcanza una cifra de 2.500 obras que se encuentran paralizadas. Sí, eso según la Contraloría. Y son obras que es importante que la audiencia sepa que no solamente son los presupuestos que no se ejecutan, sino que aparte de ese presupuesto que no se ejecuta, hay obras que han sido adjudicadas en los 3 niveles de gobierno que suman ese monto que usted dice, según la Contraloría General de la República. Y esto, digamos, es llover sobre mojado, porque son obras donde ya se dio los recursos. Y muchas veces, ¿por qué fallan y por qué se paralizan estas obras? Hay 2 razones principales, según nuevamente la Contraloría. Uno, que hay expedientes técnicos que son mal hechos, deficientes. O bien sea porque se ha hecho adrede para luego pedir una adenda o para justificar sobrecostos que acaba encareciendo la obra. O bien sea porque hay estas deficiencias, especialmente en los gobiernos municipales, que carecen de la capacidad mínima para hacer un expediente técnico suficientemente sólido. Entonces tenemos ese tema que está enraizado en el Estado. Ahora, dicho eso, las cosas han comenzado ligeramente a cambiar. Cuando hubo el cambio de gobierno y la salida del expresidente Castillo, que había copado a muchas entidades públicas de personal poco preparado, especialmente los ministerios, y moralmente poco idóneo, me refiero al Ministerio de Transportes, Vivienda y otros tan importantes para la obra pública, ha venido un proceso de limpieza y depuración y de tratar de recobrar una mínima capacidad operativa del sector público, al menos en el gobierno nacional. Ahora, esto también está siendo acompañado por planes, por ejemplo, con Punche Perú, que es un plan que la presidenta Boluarte, el Ministerio de Economía han lanzado. Lo que tienen como objetivo es destrabar las inversiones. Y esto pasa por un acompañamiento técnico de entidades como el MEF, como Servir, para justamente evitar estos problemas y seguir acumulando obras que no terminan y los ciudadanos ven pues, que no les llegan servicios y con justa razón pues, se la reclaman a un Estado que no funciona y hay este problema de legitimidad que usted menciona. Ahora, don Luis Miguel Castilla, acá el problema también parte en que no se puede soltar la caja con irresponsabilidad. ¿Y por qué? Anteayer, el Ministerio de Economía, cerca de 1.200 millones para activar obras, para ejecutar 560 inversiones. Hoy día, en el peruano, cerca de 400 millones más para destinar a gobiernos regionales, gobiernos locales, para activar inversiones, es decir, obras. Oiga, pero ¿y la calidad de la ejecución de estas obras? Esa es la pregunta del millón, porque nuevamente, reitero, plata no es el problema, felizmente, por ahora. Y el problema es que se han dotado de presupuestos en los últimos 10 años, solamente para comentarle, el presupuesto en la función de educación, de salud, de transporte, se ha triplicado o se ha multiplicado por 4. Y vemos, obviamente, que los indicadores en educación, salud, los niveles de anemia se mantienen elevados, los aprendizajes de los niños en primaria, comprensión lectora, no ha mejorado y la calidad de las carreteras digamos, no son de lo mejor, han venido descendiendo. Entonces, tenemos un serio problema de una incapacidad de asegurar intervenciones de impacto y que mejoren no solamente dar acceso, sino acceso a servicios de calidad. Tenemos un tema muy severo, Oscar, de agua. El agua en el país está provista por 50 empresas municipales, prestadoras de servicios de agua y saneamiento, de las cuales la mayoría están quebradas. ¿Y por qué están quebradas? Es porque son municipales y en muchos casos son capturadas y son el botín del alcalde de turno. Entonces así tenemos que Piura, por ejemplo, que es la segunda región con mayor población en el país, después de Lima,
tiene una cifra que es sumamente preocupante y poco entendible, que solamente el 15% de los hogares piuranos tienen agua a las 24 horas del día. 15%. Y si vamos a Lima, en Lima, donde la cobertura es mayor que en otras partes, Sedapal ha tenido quizás una mejor ejecutoria, pero igual tenemos cerca de 1 millón de habitantes en Lima que no tienen acceso a agua y saneamiento. Entonces, ahí tenemos un serio problema nuevamente de gestión que los sistemas de control en el país no han sabido detectar a tiempo cuando ocurren malos manejos de estos recursos públicos, y la población debe tener mecanismos de alertar cuando las obras se paralizan o cuando ven manejos que no son los idóneos. Entonces, ese es el gran problema que tenemos, el gran desafío que tenemos, y si me permite la liberalidad en la pregunta, un cambio en la Constitución no sirve de nada. Eso es un tema de gestión puramente, de liderazgo y tener los cuadros adecuados para acometer estos proyectos para que aseguren una mejora en la calidad de vida de la gente. Ahora, don Luis Miguel Castilla, hay una pregunta que no quiero dejar de hacerle. La responsabilidad de nuestros políticos, la clase política, ¿cuánta responsabilidad tiene en medio de esta crisis política, económica que vive nuestro país? Yo diría que la responsabilidad es total de la clase política, porque la clase política, en lugar justamente de ocuparse de estos problemas que estamos discutiendo, ha estado desde el año 2016, y esto se ha venido agudizando, embarcada pues en una pelea sin cuartel para ver quién prevalece. Lo que han estado primando han sido intereses subalternos de grupos específicos que han llegado al poder, y no han estado, y hay una clarísima desconexión. Si uno pregunta cuáles son los 3 problemas más acuciosos que, según la población, según las encuestas, el problema central es la corrupción. Lo segundo es el crimen y la inseguridad ciudadana. Y lo tercero es el costo de vida. Y yo me pregunto, ¿qué se ha hecho efectivamente estos últimos años para encarar esas problemáticas que enfrenta la población? Yo diría que ha hecho poco o nada. ¿Y justamente por qué? Porque han estado más metidos en sus pleitos ajenos, en sus pleitos propios políticos, y han dejado pues que el país esté al libre albedrío, y como consecuencia tenemos este nivel de rechazo donde el 80% o 75% repudia a la presidenta y 80% o más repudia al Congreso. Entonces estamos en un equilibrio bien complicado, una situación bien delicada, y salir de esto no va a ser fácil. Incluso una elección adelantada no garantiza en absoluto, en mi criterio, de que vayamos a estar mejor. Entonces, creo que hay que reflexionar muy bien los siguientes pasos, y nuevamente, reitero, la responsabilidad está en los políticos, y también creo que en los ciudadanos que elegimos a esos políticos, especialmente en cargos de elección popular. Don Luis Miguel Castilla, me están pasando preguntas en mi público y me piden que le pregunte qué hacer, por ejemplo, con algo que es del ciudadano de a pie, de la gente de abajo, el precio de los alimentos, que está golpeando duramente la economía popular. Y me piden que le pregunte con respecto a esto, el precio de los alimentos. Mira, ahí lamentablemente en una economía como la que tenemos, una economía de mercado, es difícil hacer mucho cuando el origen del problema son lo que se denomina shocks de oferta. ¿Qué es un shock de oferta? Cuando se bloquea una carretera y no se puede llegar pues, con el suministro de alimentos o combustibles a una ciudad. Cuando hay inundaciones que interrumpe, digamos, la producción de cierto tipo de alimentos. O cuando hay una guerra lejísimos en Ucrania que hace que la importación de bienes tan importantes como el trigo, que es un insumo para el pan, o el maíz, que es un insumo para el pollo, se encarezca. Entonces, acá ¿qué opciones hay disponibles? Una es de política económica. El Banco Central ha estado subiendo la tasa de interés, pero eso no necesariamente frena la inflación cuando la fuente está vinculada a los aspectos que he descrito.
Y la opción que tienen los gobernantes y el gobierno en particular es tratar de mitigar este impacto a través de transferencias, ojalá focalizadas, que no se presten pues a un manejo clientelar ni politizado. Y las personas tienen que, de alguna forma, amarrarse el cinturón, porque claro, uno pensaría, hay que controlar precios, como se hacía en el pasado, control de precios. Pero cuando teníamos control de precios, es peor, porque ahí lo que se generan son mercados negros, lo que se genera son problemas de abastecimiento, Especulación. corrupción, y uno acaba pagando pues precios estratosféricos. Eso lo hemos vivido en nuestro país, digamos, hace 30 años. Y lo están viviendo países como Argentina, como Venezuela, que tienen precios controlados, y eso no es la solución. Entonces, esto, para darle algún tipo de esperanza al público, esto va a pasar. Esto va a pasar y está comenzando a ceder. Pero estamos pues en un mundo muy volátil, muy susceptible a shocks, y ante esto habría que tener que ahorrar para las épocas de vacas flacas y ajustarse al cinturón. Y justamente, y si es que uno advierte como ciudadano que hay ciertos intermediarios o comercializadores que abusan de esta situación para acaparar o para incrementar precios y en perjuicio del consumidor, bueno, hay instancias donde se pueden denunciar estos actos que son penados y son ilícitos. Don Luis Miguel Castilla, de verdad muchísimas gracias por su participación, el tiempo me ha ganado, yo valoro de verdad sus conceptos y ojalá que podamos estar conversando en los próximos días, porque es un tema que los ciudadanos de a pie, los de abajo, que siempre digo, es necesario siempre escuchar a profesionales como usted, escuchar a usted en su condición de director ejecutivo de Vidensa, que nos dé la claridad para saber qué hacer frente a esta situación económica. Agradecido por su participación. Muy amable, Oscar. Muy buenos días. Muy buenos días. Hemos estado con el economista Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Vidensa, instituto y es ministro de Economía. La cosa es clara, estamos en el tema económico entre la espada y la pared, pero mire, ve, la gente que conoces, esto va a pasar y plata no es el problema, plata hay que mejorar la calidad, primero, de nuestra clase política, dos, de los gestores, es decir, de los funcionarios públicos, para que realmente empecemos los de abajo a sentir que hay un cambio en toda la estructura del Estado que beneficie a los de a pie. Ese es todo el tema.